Listo, te voy a... Ya empecé a grabar, profe. Ok, Podemos gracias. comenzar, por favor. Bueno, de nuevo entonces, muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto saludarles de manera muy especial para nuestra segunda jornada del Seminario Permanente, Investigación de Frontera en Psicología Social Comunitaria, abordajes y metodologías para el trabajo con pueblos indígenas y afrodescendientes. En esta sesión vamos a tener de manera muy especial a la autora Caterina Isabel Erazo González, quien nos va a acompañar con una conferencia que va a titular Resistencia de los pueblos afro-indoamericanos, un abordaje desde el discurso, testimonio y su método. Bueno, la autora Caterina Isabel Erazo es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es psicóloga de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, es especialista en gestión y desarrollo comunitario por la Universidad Inca de Colombia. Actualmente es profesora de carrera de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2011 y es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. La doctora Caterine ha sido invitada nacional e internacional a desarrollar estancias de investigación en diferentes universidades de nuestro continente, destacando en ello a la Universidad San Marcos del Perú, a la Universidad Nacional de Libertad y Distancia de Colombia, a la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, a la Universidad de Buenos Aires y al lo que es los Centros de Investigación sobre América Latina y el Caribe, UNAM. Es importante señalar que sus líneas de investigación están enfocadas en el estudio de sentido de comunidad, sentido de nosotros, salud comunitaria, resistencia comunitaria e interculturalidad. Todo ello siempre en un énfasis con pueblos indígenas y afrodescendientes. Destacar que en ese ejercicio su tesis doctoral fue distinguida con premio desde América Latina y el Caribe en categoría de la CIAL en el 2014. Importante destacar dos libros dentro de su vasta producción que son Crítica a la Psicología Social Comunitaria, Reflexión Epistémica con la Inclusión de Pueblos Originarios del 2018 y Los que huyeron, Indígenas Desplazados, Derechos Humanos y Representaciones Sociales de 2015. Hace parte de varias redes académicas y actualmente pues está coordinando este seminario, lo cual me complace mucho poder acompañarla al lado de este ejercicio y en ello pues varias universidades. Entonces, sin más, quiero darte la bienvenida, doctora Caterine, para que nos puedas acompañar. Y al final de la jornada, pues estaremos haciendo el espacio de reflexión, de preguntas y discusiones. Pues, adelante, doctora Caterine, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto nuevamente estar en esta sesión del seminario permanente. Y bueno, maravilloso pues que en esta ocasión tenga la oportunidad de compartir un poco sobre estas experiencias que han transitado mi quehacer profesional. En esta idea de dar una secuencia precisamente a través del seminario, de, digamos, esta problematización que hemos puesto en un inicio como objetivo de este seminario, que precisamente es mirar los diferentes tipos de abordajes, los diferentes métodos, metodologías que estamos utilizando, ¿sí? Para acompañar a los pueblos originarios, a los pueblos afrodescendientes, y también para realizar estudios con, para y desde ellos. Hice una primera reflexión, ¿no? Dentro de estas experiencias que han atravesado mi saber, ¿qué era importante o relevante para compartir con ustedes? Y creo que entonces en ese sentido, digamos, en este punto nodal dentro de este desarrollo profesional, pienso que era importante compartirles las experiencias que hemos trabajado desde acá, desde México, sobre resistencia de los pueblos afroindoamericanos. Y obviamente empezar a problematizar qué entendemos por esas resistencias de los pueblos
afroindoamericanos. ¿Qué estamos entendiendo por Afroindoamérica? ¿Es un lugar geográfico, espacial? ¿Son actores, actoras sociales? ¿Son agentes? Y además de ello, frente a esta situación de resistencia de los pueblos afroindoamericanos, ¿cómo podemos acompañar el proceso de resistencia en sí mismo? Entonces, a partir como que de este núcleo problematizador, yo les propongo, digamos, poder transitar en dos momentos básicos, ¿no? Dentro de esta presentación. Un primer momento de la presentación en donde obviamente pongamos el acento en qué entendemos por este proceso de resistencia, cómo resisten los pueblos afroindoamericanos, y un segundo momento ya dedicado más a este abordaje, a cómo abordar estos procesos de resistencia, en cómo acompañarlos y fortalecerlos desde nuestro quehacer y experiencias inmediatas. Bueno, para situarnos en este primer momento de la resistencia de los pueblos afroindoamericanos, primero quisiera entonces un poco plantearle qué entendemos por pueblos afroindoamericanos. Hay diversos autores, entre ellos mexicanos. Tenemos a Jesús Serna, tenemos a Luz María Montiel y también tenemos a Carlos Leckendorf. ¿Qué nos dicen ellos sobre los pueblos afroindoamericanos? ¿Es solamente una nominación? En estos procesos de mestizaje que se van viendo en toda nuestra América, desde los procesos de invasión española y también portuguesa, en efecto se ha puesto más en el acento en los tipos de mestizaje o en las relaciones que se establecen, tomando como eje principal, visto desde una perspectiva bastante eurocéntrica, en la relación que se tuvo en relación a los y a las españolas, ¿verdad? Con los nativos también del continente. Sin embargo, cuando hablamos de Afroindoamérica, nos ubicamos en un lugar de colocación en donde empiezan a visibilizar las relaciones que se mantienen entre los indígenas, entre las indígenas, los pueblos originarios del continente y también los pueblos afrodescendientes. En ese sentido, Luz María Montiel nos dice que es muy importante mirar este tejido de relaciones, porque ¿qué va a pasar en toda nuestra América? Que muchos y muchas de los, digamos, de los descendientes africanos empiezan a incorporar elementos identitarios de la población indígena, y también el indígena empieza a africanizarse. Y es un, digamos, un proceso relacional que se da precisamente a la efervescencia de los procesos de resistencia que se viven aquí desde la época colonial. Recordemos que desde la época de la colonia, las resistencias que vivieron estos pueblos afroindoamericanos se da como una confrontación ante la dominación, ante el sometimiento en un sistema colonial. Si quieren, nos quedamos en la anterior diapositiva, les voy diciendo en qué momento lo vamos pasando. Ahí nos quedamos por un ratito. Gracias. Fíjense en la imagen que se ilustra, ¿no? Aquí dentro de esta fotografía, ¿no? Tenemos precisamente, digamos, un ejercicio dentro de estos procesos que se dan de la mezcla, de la relación entre lo indígena y lo afro, pero como esto también no es solamente visto en el aquí y el ahora, sino en este devenir histórico desde los procesos coloniales, derivados también de una trata transatlántica, de un sofisma racial, también de una división que hubo a través de un sistema social de castas. Bueno, en estos procesos de resistencia vemos específicamente que los
las primeras formas de resistencia de los pueblos afro-indoamericanos se dan primero a través del cimarronaje, que es en efecto frente a un sistema esclavista de dominación de esta población afrodescendiente. Bueno, en primer momento fue una población afro que llegó acá, no podíamos hablar necesariamente de afrodescendientes, después se fueron generando estas formas de afrodescendientes. Pues los cimarrones, que fueron negros libertos, que huyeron precisamente de esta forma de dominación, de aniquilación también que se da a sus formas culturales, históricas, económicas y sociales, de reproducir la vida, ¿sí? Por un sistema impuesto desde Occidente y en este caso por los españoles y también por los portugueses, digamos, en ese desplazamiento forzado que vivieron, pues fue precisamente frente a, digamos, estas huidas que se dan, estas formas rebeldes en donde ellos dejan estas formas esclavas y huyen y generan a partir de sí mismos, pero también en compañía y en apoyo de los indígenas, espacios de significación muy importantes que se dan a partir del cimarronaje. Por ejemplo, tenemos aquí en México el caso de Yanga, ¿sí? Como una figura libertaria, ¿no? Pero también tenemos otros ejercicios que se dan además del cimarronaje en esos inicios de resistencia. Dentro de esos ejercicios también tenemos las rebeliones que se vivieron en toda nuestra América por parte de los grupos indígenas, que también fueron apoyados por pueblos afro, pero digamos que estas historias se invisibilizan en los libros de texto, ¿no? Se pone a lo mejor énfasis en ciertos héroes que tienen determinado color racial, sobre estos otros procesos y otros actores que aparecen, ¿no? Y que son invisibilizados. Y dentro de ellos, dentro de estos procesos de resistencia, de rebelión, por ejemplo, de los pueblos indios, tenemos emblemáticamente, históricamente ubicados, por ejemplo, la rebelión de San Juan, de Juan Santos Atahualpa, en Perú, la sublevación de Tupac Amaru, de Tupac Katari en Bolivia, de los comuneros del Socorro en Colombia. Pues son ejercicios de resistencia para ver que en efecto este es un proceso sociohistórico que aún, digamos, persiste en las memorias colectivas de los pueblos afrodescendientes, en el caso mexicano, y de los pueblos también indígenas y originarios de acá también de México, pero no solamente de aquí, sino de toda nuestra América, porque lo que vemos que pasa con los pueblos indígenas y afrodescendientes aquí en México también pasa en muchos de los países de nuestra América. Ahora, si bien podemos entonces identificar que estos procesos de resistencia comunal han sido históricos, uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que cambia? Si es que cambian los procesos de resistencia, ¿qué resultados han tenido los procesos de resistencia comunitaria para, digamos, generar otra forma de relaciones de poder? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta, primero necesitamos aclarar qué entendemos por resistencia comunitaria. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existen múltiples autores, obviamente, que han trabajado y han polemizado sobre la teoría de la resistencia, ¿no? Y las resistencias comunitarias. Podríamos citar algunos que creo que son muy importantes acá para el ejercicio de hoy. Dentro de ellos tenemos a Foucault. Foucault nos plantea la resistencia, que cuando hablamos de resistencia siempre hay que instalarnos en los mecanismos del poder. Y hablamos de resistencia también como una capacidad creadora, libertaria que tienen los pueblos. Molina, un psicólogo comunitario y político colombiano, nos habla que la resistencia comunitaria vienen siendo las estrategias
que se tienen para cambiar las formas asimétricas en estas relaciones de poder, en donde un grupo obviamente oprime, ¿sí?, se instala dentro de estas formas de poder sobre otro, ¿no? Sin embargo, dentro de esa perspectiva, digamos que tiene un tinte bastante político, pues el acento se pone en el poder. Hay también otra contrapartida que nos ofrece la mirada de Bonfil Batalla. Bonfil Batalla es un mexicano, bueno, fue un mexicano, un antropólogo muy reconocido, que escribe textos fundamentales para nosotros y nosotras acá en el país, como México Profundo. Habla de los procesos de descolonización mental, ¿verdad?, que se requieren en México para aproximarnos a estas otras realidades. Pero bueno, ¿qué nos plantea Bonfil sobre la resistencia? Bonfil señala que el arraigo de las comunidades a elementos culturales propios puede ser una forma de resistencia. Desde este espacio se recupera, se ejerce una posición en los procesos de imposición cultural civilizatorios. ¿Qué quiere decir Bonfil, no? Fíjense que a diferencia de los autores anteriores, en donde, digamos, el acento está en el poder, aquí el acento está en las tramas culturales y de relaciones culturales, donde hay una cultura que es una cultura occidental con un proyecto civilizatorio donde ubica a las que no están en ese proyecto civilizatorio como los bárbaros. Y ahí ubica entonces precisamente a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes, y ubicándolos como bárbaros los excluye de la construcción de los proyectos de los estados nacionales, especialmente en México. Y frente a este sistema globalizador, homogenizador de una cultura civilizatoria, los pueblos originarios y afrodescendientes, esos afroindoamericanos, resisten, pero resisten a nivel de la terquedad, es decir, a través de querer reproducir su cultura dentro de la vida cotidiana. Estos elementos, digamos, culturales, entonces se vuelven vitales a la hora, por ejemplo, de comprender esa, digamos, esta trama de las formas de resistencia. Y es a través, entonces, del rescate de las identidades y de los saberes propios de un grupo étnico en que se forman, digamos, dentro de los microespacios, formas de resistencia comunal en los pueblos afro-indoamericanos. En este caso, el dominado resiste en la medida en que se preservan los contenidos concretos de una cultura autónoma. Entonces, fíjense, a diferencia de Molina, aquí el acento no es en una estrategia para cambiar estas formas asimétricas de poder, sino en la subsistencia misma de una cultura, en la reproducción de la cultura dentro de una vida cotidiana. Otro autor que tenemos también está Jaramillo. Jaramillo es colombiano también. Él nos plantea que la resistencia no solamente debe comprenderse desde una forma de confrontación o un ejercicio dominante de la política o de la cultura. Es también la construcción de proyectos de vida y de sociedad. En tanto, podría pensarse que entonces la resistencia comunitaria vendría siendo como ese caminar sobre la utopía, ese proyecto de vida hacia donde queremos llegar. Entonces, trabajar y acompañar la resistencia implica pensar en proyecto de vida comunitaria, implica pensar de construir esa utopía que forjamos, por ejemplo, desde esas comunidades afro-indoamericanas. Bueno, quisiera también resaltar aquí que desde los pueblos originarios, desde los pueblos afrodescendientes, también se conceptúan, digámoslo, desde otras epistemes, lo que se entiende por resistencia comunitaria. Y quería poner el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también pueden existir otros y otras, ¿no?
Aquí la resistencia se vive también como una digna rebeldía, como la capacidad y el ejercicio digamos, de ejercer la autonomía. Entonces, fíjense que más allá de esta concepción asimétrica del poder, en el caso del EZLN, se piensa el poder como mandar obedeciendo. Es una subversión aún de la forma de concebir el poder mismo. Y por supuesto, un ejercicio en la vida cotidiana, en la forma de organización social y política otra. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Teniendo entonces claridad ya sobre qué estamos entendiendo por la resistencia comunitaria, cómo estas resistencias comunitarias en los pueblos afroindoamericanos se dan desde la misma época de la colonia, ¿sí? Y posteriormente se reproducen bajo otras formas, bajo otras lógicas. Hay que preguntarse entonces específicamente, en este caso, ¿cómo se resiste? ¿Cómo se dan estos ejercicios de resistencia de los pueblos afroindoamericanos? Y tenemos que entonces la resistencia se da en un primer momento ubicado en la resistencia desde la organización y la lucha comunal. Y en un segundo momento se resiste desde el terreno de la infropolítica. Digamos, esa es una categorización muy a grosso modo para poder comprender estos ejercicios de resistencia de forma situada, localizada con estos actores y actoras sociales. Sin embargo, podrían existir muchas otras formas de pensarse, pero yo los invito y las invito a que lo hagamos desde aquí. Bueno, siguiente, por favor. El anterior, por favor. Bueno, vamos a instalarnos entonces en el primer momento, en la resistencia desde la organización y la lucha comunal que tienen los pueblos afroindoamericanos. Esto se da obviamente como un ejercicio para afrontar las formas de dominación de los estados nacionales y del sistema mundo. Aquí podríamos mirar muchos elementos que yo creo que son esenciales, ¿no? Para comprender cómo se está resistiendo frente a esta forma de dominación. Y lo primero que vemos en el caso mexicano, también lo podríamos ver en el caso colombiano, pero me sitúo pues obviamente desde mi lugar actual de colocación, que la construcción de los estados nacionales, en el caso mexicano, se ha dado a espaldas, ¿sí?, de una inclusión verdadera y un ejercicio real, ¿sí?, en donde los pueblos afroindoamericanos hayan sido contemplados para la misma construcción de los estados. Si bien en la historia de México empezamos en los años 50, una intención de involucrar a los pueblos originarios o incluirlos, esta forma de inclusión fue asimilacionista. ¿Qué quiere decir? Se creía que incluyendo supuestamente a los pueblos originarios, metiéndolos en el banquete del tren del proyecto civilizatorio, ¿sí?, era una forma de ver por ellos. Sin embargo, este proceso de asimilación lo que iba generando era un despojo de las identidades de los mismos pueblos originarios. Y si bien el caso mexicano parece complejísimo, la situación, por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes, que es apenas, digamos, a partir del 2019, con algunas introducciones en los cambios a nivel constitucional, en que se empieza a visibilizar, ¿sí?, y a, digamos, contemplar la presencia de afrodescendientes en el país.
Esto no quiere decir que los afrodescendientes desde antes en la historia del país no estuvieran, digamos, luchando y resistiendo para ser incluidos. Claro que sí se da desde mucho tiempo atrás, pero es hasta finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, donde se da una visibilización y una inclusión. Una inclusión entre comillas porque estas inclusiones están manchadas de muchos tintes en este sentido dentro de los procesos de discriminación, de racismo. Es difícil a veces recuperar estas identidades que han sido borradas por las memorias históricas del país. Me refiero, por ejemplo, en el caso de que muchos de los libros de texto donde se forman los mexicanos y las mexicanas no aparecen, digamos, los pueblos afrodescendientes, la importancia de los pueblos afrodescendientes dentro de los procesos, por ejemplo, de independencia. No se habla que el segundo presidente que hubo en el país fue, pues obviamente también un afrodescendiente, y no se dice con esas palabras en mayúsculas. Entonces, esto en efecto implica un proceso de dominación, un proceso de dominación ejercido a partir de los estados nacionales, pero también los procesos estos de dominación se han dado a partir de un sistema mundo capitalista y neoliberal, en donde obviamente se busca un proceso homogenizador y no precisamente de resarcir esta tercera raíz, en el caso mexicano, la tercera raíz afro, pero también la raíz de lo indígena. Tanto así que esto de lo indígena y de lo afro se presenta como la otredad, como algo que es ajeno y no hace parte del ser óntico del ser mexicano, ser mexicana, ¿no? Y eso implica obviamente procesos de violencia estructural ejercida desde las mismas leyes, pero también en las prácticas mismas cotidianas de una sociedad que invisibiliza ciertos sectores. Y me puedo ubicar en casos específicos como acá en la Ciudad de México. Nosotros tenemos que en la Ciudad de México es reciente la construcción de una constitución de la Ciudad de México. Y es a partir de la construcción de la Ciudad de México en que se empieza a recuperar, digamos, este pasado ancestral de los pueblos originarios como sujetos colectivos y colectivas de derechos. Antes ni siquiera aparecían. Es decir, se pensaba la Ciudad de México como una gran mancha urbana, pero esta mancha urbana no se pensaba con la presencia de pueblos originarios, que son más de 160 pueblos originarios que viven en la sociedad, en esta gran urbe, en esta gran megalópolis. Ahora, si tenemos claridad que entonces que estos procesos de dominación se dan a través del ejercicio del Estado-Nación mexicano, pero también a través de este sistema mundo capitalista y neoliberal, donde nos enseña ciertos valores, ¿sí? Nos preguntamos cómo resisten esos pueblos, porque llevan más de 500 años en resistencia, ¿no? Y digamos que una de las formas de resistencia es a través de la preservación de la memoria colectiva, ¿sí? Pongámonos en el ejercicio de la Ciudad de México. Esos pueblos originarios que no se les requería reconocer como pueblos originarios, recuperan su memoria colectiva. Es a partir del año, eso fue en una reunión que hubo a través del Foro de Pueblos Originarios de la Náhuatl, celebrado en la delegación de Milpa Alta en 1996, en donde ellos se declaran resistiendo como pueblos originarios, pero también que reivindican las memorias de resistencia a partir de la emancipación zapatista en la Revolución Mexicana, y posteriormente también incorpora todo este ideal de lucha retomado a partir del levantamiento zapatista de liberación nacional en 1994. Y tenemos que entonces en estos primeros ejercicios de resistencia, fíjense, cuando se dio el levantamiento zapatista, dentro de los primeros, digamos,
alianzas que se construyen, por ejemplo, en la Ciudad de México, se dan con los pueblos originarios. Y no es porque sí, porque el lugar de colocación en estas relaciones asimétricas de poder se da a partir de la resistencia y de una memoria que ha sido negada, que ha sido invisibilizada, pero que es resarcida desde la lucha de los mismos pueblos, ¿sí? En este caso, pueblos originarios, pueblos indígenas y afrodescendientes. En esta idea también de construir un modelo de desarrollo y un modelo de desarrollo urbano en la Ciudad de México, pensando en ese sistema mundo, hay un proyecto aniquilador, podríamos decir, hay un proyecto genocida, aunque suene grande estos términos, porque al existir un proyecto sociocultural y político que pretende homogeneizar la idea de desarrollo en la Ciudad de México, no se da cabida a las voces de los pueblos originarios que piensan el desarrollo de otra forma. Me explico. Por ejemplo, en muchos pueblos originarios, en el caso de México, estuvimos trabajando en Xochimilco. En Xochimilco, con la idea de supuestamente generar desarrollo en Xochimilco, se pretenden implantar plazas comerciales, en Colombia se le llaman centros comerciales, y eso implica un proceso de despojo de los territorios de estos pueblos que muchas veces tienen, eso es meternos en otras aristas de debate, tienen terrenos comunales y terrenos ejidales. Entonces, fíjense, la imposición de un ejercicio de proyecto de desarrollo sobre una idea de no desarrollo de los pueblos originarios implica un proceso de dominación, pero también un ejercicio de violencia estructural en donde los pueblos originarios se organizan en la Ciudad de México y resisten y dicen, pues no, aquí no podemos, aquí no pueden pensar nuestra planeación de lo que es el pueblo sin entender estas epistemes, estas lógicas de organización, participación de la economía, ¿sí? Y de la forma de hacer política de nuestros pueblos. Tanto así que, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, muchos de los pueblos en resistencia comunitaria generaron una forma de contrapoder y otras formas de subvertir estas relaciones a través de ejercicios de la misma, digamos, acción jurídica y política en determinados territorios, ¿no? Entonces los ejercicios de resistencia son múltiples en los pueblos indígenas, pero también en los afrodescendientes. Nos podemos ubicar también en la Costa Chica de Guerrero, de Oaxaca, en donde también ahorita hay, digamos, un interés de una consulta sobre las formas de organización y política de los mismos pueblos, entre ellos, por ejemplo, en la ley, creo que era la 701 y la 777, en donde se empieza a problematizar el concepto de seguridad, pero ya no pensado en estas, desde esta forma hegemónica de construcción del Estado Nacional, sino desde la inclusión de los mismos saberes y las prácticas de los pueblos originarios, afrodescendientes, afroindoamericanos, que nos llevaría a pensar un sistema de seguridad comunitaria, basada en lo que son las policías comunitarias que se ejercen dentro de estos territorios, ¿no? Bueno, esa es una materia de mucho análisis y de mucha discusión. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otras formas de resistencias que se dan a través del terreno de la infrapolítica. Jaramillo menciona que los símbolos, el lenguaje, las fiestas, los carnavales, también adquieren sentido como expresiones de la resistencia. En el caso, por ejemplo, de México, tenemos que los afromexicanos, las afromexicanas, celebran la danza de los diablos, la música jarocha, la danza típica como la del toro de Petate, el fandango, los carnavales, las fiestas nacionales como Todos los Santos. En el caso de la Ciudad de México tenemos también otras celebraciones como el Día de los Santos Patronos y de las Santas en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Aquí es interesante porque en estos ejercicios
de resistencia de la infrapolítica, podríamos pensar coloquialmente, no es una fiesta. Es una fiesta, pero es que la fiesta es la forma de reproducir la cultura, la identidad de un pueblo y resistir frente a procesos homogeneizadores de cómo llevar, por ejemplo, a cabo lo que es el esparcimiento y por ejemplo, lo que es, digamos, cómo utilizar un tiempo libre o cómo, por ejemplo, poder realizar una fiesta. Aquí las fiestas tienen características de ese sincretismo entre, por ejemplo, en el caso de un pasado mesoamericano, de unas raíces mesoamericanas, con lo que trajeron los españoles a esta región, pero también tienen elementos que se entrecruzan con lo afro, ¿sí? Entonces, el hecho de seguir, por ejemplo, danzando, del seguir festejando a sus santos, del seguir, por ejemplo, en la danza de los diablos, que aquí una de las fotos que ustedes ven ahí, una es de la danza de los diablos, que se da en la zona de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, ¿sí? Obviamente de herencia afro aquí en México, y la otra es una danza, la danza de los venados, que la vemos en la zona norte del país. Aquí también vemos que en el caso de nuestro México profundo hay mucha diversidad también, ¿no? Aquí entonces estas expresiones culturales permiten mantener el intercambio simbólico entre ellos, de forma en que la autenticidad del pueblo, ese ser nosotros del pueblo, se mantiene compacta y así se puede resistir frente a los embates capitalistas que buscan reproducir solo unas formas de expresiones culturales y mitigar o desaparecer otras formas culturales que tenemos, ¿no? En esta idea de homogeneización. Hay muchos ejercicios, si vemos entonces en el terreno de la infrapolítica, sobre violencia simbólica. Bourdieu nos habla sobre la violencia simbólica como la imposición de significados y valores que son enseñados como legítimos. La acción violenta es ejercida por el dominador con el fin de vencer las resistencias culturales que le son antagónicas. De tal forma, entonces, el sistema dominante requiere de la violencia simbólica para mantener las relaciones asimétricas de poder. Aquí, por ejemplo, en el caso de México vemos, y no solamente de México, sino de nuestra América, que hay una imposición de la primacía del lenguaje escrito sobre otros tipos de lenguaje. Y eso implica un ejercicio de violencia que es muy sutil, no lo vemos, pero ahí está. Frente a eso, hay otros ejercicios que resisten de formas de comunicación, por ejemplo, con los tambores. Los tambores es un instrumento que permite la comunicación, pero que también comunica. Por ejemplo, en los orishas, en la santería cubana, a través de los tambores se convoca a los lao, a los buda haitianos, se imparten órdenes entre los ñañigos en Cuba, y gracias a él se conservan aún ahí y en otros sitios restos de la cultura africana, así nos lo señala CERN. Perviven entonces muchas fuerzas de las llamadas afro-uruguayas del candomblé, que han venido también ejerciendo un efecto muy potente en la región, y desde otros lenguajes de colocación, y que estos lenguajes de colocación son lenguajes de resistencia. Lo podemos ver a través del tambor, pero también lo podemos ver a través de la terquedad de los mismos pueblos de reproducir su cultura a través de sus fiestas, a través de, por ejemplo, sus comidas, las formas de prepararlas, sus formas, por ejemplo, de alimentación, de cultivar, de reproducir la alimentación y de, digamos, consumir también estos alimentos, ¿no? Entonces podemos ver muchos elementos que son
importantes dentro de esta persistencia de las identidades etnoculturales en la producción y reproducción de la vida misma, ¿no? Bueno, aquí también podríamos ubicar otros ejercicios de resistencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y yo creo que voy a irme más rápido por el tiempo. Se resiste a través de la concepción de un nosotros diferencial a Occidente, a partir de la recuperación de las memorias colectivas, que son memorias que han sido negadas, que buscan desaparecer las identidades afroindoamericanas con una ideología de la blanquitud, pero también de otro tipo de resistencias, que son resistencias más basadas, o lo vería yo, más dentro de la perspectiva de la onticidad. La encontramos en el remanente del nosotros. El nosotros, que no es un nosotros como Todorov, en donde vemos a la otredad como la diferencia, sino una forma de ver, de recrear la vida, no desde esa posición occidental donde el individualismo es lo que premia la acción y la interacción social, sino donde el nosotros colectiviza las emociones, los afectos, las interacciones, los deseos, ¿sí? Pero también los seres y los haceres un espacio comunitario. Entonces, podríamos pensar, retomando a Carlos Leckendorf, que nos parece que el objetivo deliberado no de la posición más conservadora de las llamadas condiciones postmodernas es romper la unidad de un nosotros afro-indoamericano. Romperla a través de la individualización y a través de la, digamos, transversalización de otros valores que no reposan precisamente en la nosotrificación. Y aquí podríamos encontrar dos diferencias tangenciales que a lo mejor no profundizaré, que es el nosotros de los pueblos indígenas, que hay muchas acepciones del nosotros, porque desde la misma gramática no se empiezan a hablar desde yo quiero, yo busco, sino nosotros queremos, y eso implica un lugar de colocación en donde siempre se piensa desde las relaciones horizontales que tenemos y construimos en la colectividad. Pero aquí también encontramos, recuperando un poco el pensamiento fecundo de un colombiano, Manuel Zapata Olivella, que de hecho Manuel Zapata Olivella vivió muchísimos años aquí en México y pasó en Centroamérica. En la UNAM celebramos, por ejemplo, el natalicio de Manuel Zapata Olivella. Es una figura también muy importante que o no solamente huella en los procesos de resistencia y de la lucha de las poblaciones afrocolombianas, sino también acá en México. Y aquí, desde este lugar de colocación, entonces recupero ese nosotros que, digamos, nos trae Manuel Zapata Olivella. El nosotros, por ejemplo, en los afromexicanos, se puede pensar desde el Muntú. ¿Y qué es el Muntú? El Muntú, de acuerdo a Zapata Olivella, es un aporte específico de la religión africana al mundo. Según este autor, es el principio que debe guiar una forma de ver el mundo alternativa a la construida por los pueblos conquistadores, basadas en la explotación, la inferiorización de grandes grupos humanos, raciales, nombrados, y en la fraternidad de todos los que sienten descender de un mismo origen y compartir un mismo destino. El Muntú concibe la familia como la suma de los difuntos, ancestros y los vivos, unidos por las palabras a los animales, a los árboles, a los minerales, a las tierras, a las aguas, al fuego, a las estrellas y las herramientas en un mundo indisoluble. Esta es una concepción diferencial desde la nosotredad. Y desde acá, desde este llamarnos, desde el nosotros Muntú, pero también desde el nosotros de los pueblos mayances, de los pueblos originarios en la Ciudad de México, es que ese ser, hacer y sentir en comunidad implica también un ejercicio de resistencia ante un proyecto, digamos, bastante eurocéntrico, que invisibiliza estas formas epistémicas, ¿sí? Pero también estas otras formas de organización en el mundo, ¿no?
y son ejercicios claros de resistencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, teniendo entonces este panorama de las formas de resistencia que tienen los pueblos afroindoamericanos, desde la infrapolítica, haciendo frente al sistema mundo, a esta lógica de los estados nacionales, que muchas veces no incluyen realmente esta otra episteme. Tenemos que nosotros como psicólogas, como psicólogos, pero también igual como activistas, como militantes en algún movimiento, también como servidores públicos, uno se pregunta, bueno, ¿qué hacer frente a esos procesos de resistencia de los pueblos afro-indoamericanos? ¿Cómo acompañarlos? ¿Cómo abordarlos? Y bueno, el preguntar esto nos lleva, obviamente, a que nos situemos y digamos, reflexionemos sobre el método. Todo acercamiento a la realidad, en este caso, a la realidad de los pueblos afroindoamericanos, implica un ejercicio en donde es necesario reflexionar sobre cómo acercarse, cómo trabajar digamos, más allá con estas poblaciones, trabajar desde ellos, desde sus epistemes, con ellos y para ellos, ¿no? Aquí nos preguntamos hasta qué punto los métodos utilizados desde la psicología social comunitaria nos permiten acompañar estos procesos. Si bien obviamente la investigación-acción participativa ha sido, digamos, dentro de los procesos metodológicos más utilizados en nuestra disciplina, en donde buscamos, y el objetivo siempre es la transformación, con todo este legado que nos dejó Falsborda, no podríamos pensar solamente en la investigación-acción participativa como un proceso per se. Si lo que viene es que buscamos la transformación y en este caso el acompañamiento de los procesos de resistencia de estos pueblos afroamericanos, también hay que pensar desde ellos cuáles serían los métodos más plausibles. Y por ejemplo, en el caso que hemos estado en confinamiento durante mucho tiempo por el COVID-SARS-CoV-2 y que ha impedido en muchos casos tener este acompañamiento cara a cara, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles pueden ser aún medio de estas contingencias? Porque no podemos dejar de acompañar los procesos, porque los procesos siguen, las comunidades siguen en movimiento, siguen resistiendo. ¿Qué podríamos hacer? En ese sentido, no es reproducir el método per se, sino es mirar, digamos, que nuestros métodos se tienen que acercar a esas realidades, deben ser flexibles frente a esas realidades, siempre, obviamente, manteniendo los fundamentos epistemológicos de la psicología social comunitaria, de la horizontalidad, de la flexibilidad, de la participación, de la búsqueda del cambio y la transformación. Entonces, repensar estos métodos implicaba también ubicarnos también en otros diálogos también inter y transdisciplinares. Y nos ubicamos aquí específicamente en el discurso testimonio. El discurso testimonio es diferente a la autobiografía, al testimonio, al discurso, a una crónica. El discurso testimonio tiene una metodología, o sea, digamos, hay un estudio sobre la forma de construir conocimiento a partir de un método que recoge diferentes técnicas, ¿sí? Entonces, si nosotros y nosotras hablamos de los testimonios y que los testimonios como narraciones de expresiones vividas sobre un hecho, los podemos recoger a través de entrevistas, es igual e equiparable al discurso testimonio, no es así, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. El discurso testimonio, fíjense, estamos ubicándonos desde una perspectiva latinoamericana.
En Latinoamérica, una de las primeras formas de conocer, de comprender lo que estaba pasando en nuestras realidades en un inicio fue a partir del método de las crónicas. Posteriormente empieza a introducirse otro tipo de métodos y técnicas para conocer esta realidad, para develar estas realidades. Y una de ellas, por ejemplo, fue el discurso testimonio. El testimonio, no el discurso testimonio, empezó a utilizarse desde la época de la colonia, pero es a partir de la Revolución Cubana donde empezó a agarrar mucho más fuerza. Y en los años 60, debido a los cambios sociopolíticos que se dan en nuestra región, en nuestra América, el testimonio florece como una enunciación de los sectores marginados. Y aquí, digamos, empiezan a pulular una cantidad de trabajos ya a partir de lo que se llamaría posteriormente como discurso testimonio, así como la investigación acción participativa, que al principio no se llamaba así, que era una investigación militante, luego una investigación acción, y después del congreso que se dio en Cartagena de investigación acción, se llama como tal investigación acción participativa. El discurso testimonio también tiene sus momentos históricos. Pero lo interesante, digamos, cuando utilizamos este método, ¿sí?, para abordar, por ejemplo, los procesos de resistencia, es que el discurso testimonio siempre ha estado acompañando a los sujetos desplazados de los discursos hegemónicos y buscando siempre que esos discursos que han sido invisibilizados se vuelvan visibles a partir de textos escritos. Entonces, es subvertir la forma hegemónica y nos ubicamos entonces no en métodos asépticos, sino en métodos que tienen un compromiso ético y político con el sujeto o la sujeta o los actores o los colectivos con los que se trabaja. Entonces, el discurso testimonio, empezamos nosotros a trabajarlo desde un ejercicio en la Facultad de Psicología de la UNAM, digamos, en tiempos recientes, desde el 2013 a la fecha, llevamos 9 años. Sin embargo, aunque hablando de este conocimiento de frontera, podríamos verlo como novedoso dentro de nuestra disciplina, el discurso testimonio, fíjense que tiene historia desde la colonia y que es introducido en las ciencias sociales, en la misma literatura, y que nosotros hacemos un ejercicio, digamos, vía acompañamiento a la transformación desde un ejercicio de praxis comunitaria, ¿sí? Digamos, para acompasar los procesos mismos de resistencia de los pueblos afroamericanos. Aquí fíjense algo muy interesante en el discurso testimonio, es que los sujetos de enunciación siempre, como se los señalé ahorita, son los oprimidos. Son oprimidos por los que detentan el poder. Y esa es una condición sine qua non en el discurso testimonio, ¿no? Ahora, cuando hacemos discurso testimonio, el papel que tiene el psicólogo, la psicóloga o el agente, digamos, externo, llámese un servidor público, etcétera, o digamos, un activista que acompaña estos procesos de resistencia, se vuelve no protagonista, aunque haya un ejercicio de catalización de los procesos mismos de resistencia comunitaria, se desplaza al escritor del centro del discurso, porque el centro del discurso es el sujeto subalterno. El discurso testimonio para Prado Oropesa fue un mexicano, bueno, nació en Bolivia, pero nacionalizado, naturalizado mexicano, dio grandes aportes a un trabajo, digamos, que acompañaba estas formas que subvierten las relaciones de poder aún dentro de la misma academia, pero también con la intención de acompañar
en los procesos de resistencia de los oprimidos y a rescatar esas voces de los sin voz. Y no es que con esto quiera decir que no tengan voz, sino que esas voces son acalladas y así, y digamos silenciadas. Prado Oropesa escribe un libro que se llama Discurso Testimonio, publicado aquí en la UNAM, y donde podemos encontrar de forma muy fina lo que es el discurso testimonio. Fíjense que Prado Oropesa fue premio Casa a las Américas, y Casa a las Américas en Cuba fue, digamos, uno de los centros, digamos, de reproducción más de este método con una visión epistemológica, donde se buscaba obviamente la transformación de las realidades, pues obviamente también inspiradas en la Revolución Cubana. Prado Oropesa define entonces así que el discurso testimonio es un mensaje verbal escrito para su divulgación, aunque su origen primario sea oral. Su intención explícita es la de brindar una prueba, justificación o comprobación de la certeza o verdad de un hecho social previo a un interlocutor. Interpretación garantizada por el emisor del discurso al declararse actor o testigo de los acontecimientos que narra. Cuando trabajamos discurso testimonio, llegamos, por ejemplo, a trabajar en comunidades afroindoamericanas y encontramos por sus mismas formas de, digamos, de violencia estructural que se ejerce y de exclusión de esas comunidades que tienen un alto índice de analfabetismo. Encontramos que muchas de ellas son comunidades que se reproducen a través de la oralidad. Entonces el discurso testimonio es muy importante porque rescatamos la oralidad, ¿sí? Y a través de esa oralidad, entre comillas, se le da voz a esos sin voz, porque esas voces han sido negadas. Pero esa oralidad no queda en oralidad, esa oralidad tiene que llegar a un escrito. En este sentido, cuando trabajamos el discurso testimonio, trabajamos procesos psicosociales y comunitarios, no solamente con los agentes sociales que emiten el discurso testimonio, sino también con quien va a leer el discurso testimonio. Un discurso testimonio emblemático dentro de la historia, ustedes pueden rastrear este texto, está una mujer luchadora social, Rigoberta Menchú, en este discurso testimonio que me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Es muy importante que para trabajar el discurso testimonio siempre se da desde una lucha social, reivindicando una causa social. Y quien emite el discurso testimonio siempre es un sujeto en lucha, que reivindica su condición étnica, de identidad étnica, de clase social. En ese sentido, la historia que cuenta Rigoberta Menchú no es solamente la historia de Rigoberta Menchú en el discurso testimonio, sino es la historia de todas las mujeres indígenas guatemaltecas que han sufrido la opresión, que han sufrido diferentes tipos de racismo, de violencias, ¿sí? De discriminaciones. Eso es muy importante tener en cuenta. Siguiente. Características que tiene el discurso testimonio. Involucra cierta urgencia o necesidad de comunicación que surge de una experiencia vivencial de represión, pobreza, exclusión, marginación, crimen y lucha, ¿no? Cuando se habla solamente, por ejemplo, del testimonio, uno puede recoger testimonio de cualquier hecho social y experiencia de vida. En el discurso testimonio no. Se recoge la experiencia, pero una experiencia vivencial de represión, en donde lo que vamos a visibilizar es la pobreza, la explotación, la marginación, por ejemplo, la segregación étnica, racial, por ejemplo, que puede existir en un país. El discurso testimonio busca siempre denunciar o visibilizar, tiene un carácter político, tiene un carácter transformador a partir de la visibilización de algo que ha sido negado. Por ejemplo, si hablamos del caso de México,
recuperar, por ejemplo, a través del discurso testimonio, las historias de muchas mujeres afromexicanas que han sido invisibilizadas y hombres también afromexicanos que han sido invisibilizados, que han sido negados, que ni siquiera se les contaba en el censo a partir de años recientes, 2020, que se les empiezan digamos, a visibilizar y a contar. Antes no existían en la realidad del país, ¿no? El discurso testimonio requiere necesariamente ser contado desde la voz de los propios actores, quienes se asumen como protagonistas del hecho que narran. Cuando se narra, se habla siempre desde un yo social, no es un yo individual con la autobiografía. Una autobiografía, la persona habla de sí misma, pero para reproducir su vida misma. Aquí como la idea es de transformación, de praxis comunitaria, siempre se habla de un yo social que resarce el pensamiento, ese sentipensar, esa autenticidad del nosotros, ¿no? Entonces, lo que le pasa a Rigoberta Menchú le pasa a todas las mujeres indígenas en nuestra América, ¿sí? Visibilizando la historia y la voz, dándole voz a Rigoberta, no es solamente Rigoberta, ¿sí? Es María, es Juan, muchas mujeres indígenas y afro que sufren, por ejemplo, lo mismo. Implica también la existencia de una otredad, es decir, ante un discurso institucional que te puede decir si el Estado colombiano, el Estado mexicano, si incluye a los indígenas, a los afro, vamos a encontrar qué dice la voz de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de los afroindoamericanos. Entonces, frente a una verdad institucionalizada, que es una mentira institucionalizada, hay una contraverdad. Y esta contraverdad emerge en el discurso testimonio. Siempre es narrado en primera persona porque el narrador era al mismo tiempo el sujeto del discurso. Por ello suelen usarse palabras como yo, aquí y ahora. Eso lo vamos a encontrar en el discurso testimonio. Este yo no es un yo individual, sino es un yo que colectiviza porque se piensa desde el episteme de los pueblos afroindoamericanos, ¿no? Desde el Muntú o el nosotros mayas o otro nosotros, diferente a la otredad o a la nosotredad planteada en toda Europa, ¿no? El yo del discurso no se construye de manera aislada, sino en relación con otros, pues al narrar los hechos, el sujeto emisor hace referencia a su comunidad, clase social, movimiento social y lucha. Siguiente. La intencionalidad del discurso testimonio. El discurso testimonio tiene una función implícita, la de influir en quien lo lee y con quien se comparte la historia del discurso testimonio. A ver, cuando nosotros y nosotras como agentes externos, como psicólogos, como acompañantes, activistas en un proceso de resistencia comunitaria, optamos por el discurso testimonio, buscamos que en ese escrito, aunque rescata la voz de, digamos, estos que están en este caso en proceso de resistencia comunitaria, de estas voces, ¿sí? Siempre buscamos que a través de la narración de la voz, el que lea el discurso testimonio genere un proceso de sensibilización frente a esa realidad y de concienciación sobre la problemática que viven estos pueblos en resistencia comunitaria. Entonces, no solamente se cuenta lo que se cuenta para conocer la otra verdad, sino para generar un proceso de concienciación del hecho narrado. Aquí en el discurso testimonio, a diferencia de otros recursos, por ejemplo, literarios, no hay búsqueda del embellecimiento literario, ¿no? No es la prosa, no. Aquí lo importante es el criterio de verdad y de no colocar en palabras, digamos, este escritor, este que intermedia el discurso testimonio, la subjetividad de este agente externo, sino la voz del que está hablando o de la que está hablando, ¿no? Sin el recurso de embellecimiento. Eso no es primordial. El discurso asume un compromiso por preservar la voz del emisor lo más genuina posible. Lleva implícito siempre un sentido de praxis, es decir, se pretende que a partir del conocimiento de esa otra realidad se generen acciones encaminadas a la transformación.
Y algo muy importante, acuérdense que yo les dije que este abordaje en doble vía, no solamente en la vía de quien lee el discurso testimonio para generar conciencia sobre esta realidad, sobre este proceso de resistencia comunitaria de pueblos afroindoamericanos, sino también sobre estos sujetos que resisten, es decir, sobre los afroindoamericanos mismos, porque busca preservar la memoria colectiva, fortaleciendo las identidades. A partir de que ellos te narran y empiezan a recuperar sus historias de lucha, de cómo han luchado, de sistematizar esta experiencia, esto fortalece la misma identidad del pueblo en resistencia, ¿no? Y es una memoria colectiva, activa, que se resignifica constantemente. Siguiente, por favor. Yo creo que ya vamos acabando. Por último, podríamos decir que entonces dentro de la importancia de usar el discurso testimonio, en este caso, en los procesos de acompañamiento, abordaje, de resistencia comunitaria de los pueblos afroamericanos, es que se rescatan las vivencias de los sujetos que han sido ignorados e invisibilizados por la historia. Se constituye una lucha contra el olvido, porque muchas veces lo que se quiere es eso, el olvido. Es una esperanza en busca del reconocimiento y la incorporación de otras voces. Es una forma de contraponer a toda visión unilateral de la historia y emprender una ruptura con los esquemas hegemónicos. Siguiente. Aquí yo, siguiente por favor. Quisiera entonces terminar esta presentación del discurso testimonio de resistencia de los pueblos la anterior, de resistencia de los pueblos afro, no, la siguiente, esa. Bueno, quisiera entonces terminar esta presentación, la anterior, por favor. Nos quedamos en la anterior, esa. Quisiera terminar entonces esta presentación del discurso testimonio de resistencia de los pueblos originarios en la Ciudad de México, que es una experiencia que recogimos en un libro que se llama Sentido de Comunidad del Pueblo Originario y presentado en una de las versiones de este seminario que llevamos durante 6 años en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ahí están los carteles. A partir del un fragmento del discurso testimonio de Remigio Torres, originario de un pueblo originario de aquí de la Ciudad de México, Santa Marta, Acatitla. Y dice así: fíjese cómo es la cosa del trabajo del campesino. Es muy bonito eso, porque dice la gente, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo cosecharán? ¿Se sembrará y lo cultivarán? Era puro temporal, no había riego. Bajaba del campo con sus burritos y ahí dejaban sus semillas. Nadie se las robaba. El perro iba y se cagaba y se meaba, pero no se las robaba. En tiempo de seca iban a juntar el maicito, el frijol, la cebada y las habas. Juntaban todo y se iban para sus casas. Así teníamos para todo el año. También se cultivaba el tequesquite. Cuando nacía era blanquito. Después se volvía tepalcate duro. Lo juntaban y a vender. Lo llevaban a Ozumba y Chalco. A veces hacían cambalache. En el pueblo no había agua potable, pero teníamos 4 pozos de agua. Y así vive y así resiste un pueblo originario de la Ciudad de México. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias a ti, Caterine, por compartirnos, por llevarnos por todas estas reflexiones que has venido elaborando, y quisiera sintetizar algunos elementos que me parecen claves y ir invitando a todas y todos para que vayan compartiendo sus preguntas, sus apreciaciones. Bueno, hay un elemento clave que tú nos colocas y es que nos trazas, digamos que unos momentos a través de los cuales nos vas llevando. Y ese primer momento, destacar cómo tú estableces que
desde ese entender a lo afroindoamericano y ese lo que significa las resistencias, colocas un elemento central y es el tema del tejido de relaciones y los procesos relacionales. Y cómo detrás de ello, así como hay formas de dominación, digamos que también hay procesos de resistencia. Y en ese sentido, dejas una pregunta que me parece clave y desde un principio, cuando nos invitas a pensarnos qué ha significado las resistencias comunales, sobre todo no pensadas como en el hoy, sino en un histórico devenir. Y eso es lo que tú llamas el proceso sociohistórico. Y esa pregunta, digamos que luego que la colocas, nos llevas a otro lugar, y es a partir de varios autores pensar qué significa la resistencia. Y detrás de ello, me parece que haces un mapa muy interesante de horizonte, de pensar que no solo puede ser, y lo dejas así, que quizás no es solo un problema de relaciones de poder o estructuras, sino que también quizás implica un lugar donde las prácticas y los elementos que tú llamarías ese proyecto de vida o esa utopía comunitaria es una forma. Y detrás de ello los colocas dos lecturas de la resistencia, pero luego nos dejas una tercera. Esa primera pensada desde la lucha y la organización comunal, la segunda entendida desde el territorio infrapolítico, pero digamos que a partir de esa segunda, una tercera que uno la podía pensar como el tema de nosotros. Y por último, de medio de todo ese ejercicio y ese caminar en 3 pasos, nos llevaría a lo que uno puede entender como el discurso testimonio, y es reflexionar el método. Y reflexionar es interpelarlo, inclusive no solo en los modos como nos acercamos, como los modos que trabajamos, sino que interpelar a la disciplina misma. Creo que allí tú nos colocas también ese elemento central. Y ya para cerrar, nos dejas ver el alcance del discurso testimonio en el rasgo y en el carácter, sobre todo en lo que significa el sujeto que lo plantea, el sujeto, pero no un sujeto en individual, sino un sujeto en colectivo, y quien lo lee o lo escucha. En ese marco, creo que transitas y nos haces conectar ese elemento de cerrada del discurso testimonio, como quizás ha habido toda una línea de esas resistencias comunitarias que han venido haciendo ya ese testimonio, y que quizás no es el problema de recoger como información como lo que uno podría pensar, sino de encontrarnos y encontrar y dejar reconocer. Aquí me ha saltado una pregunta sobre la atención que tú colocas cuando piensas el problema del otro y del nosotros, y ya te lo había escuchado en ocasiones anteriores, y quizás como la comprensión de esas resistencias comunales, quizás ya hay unos quiebres a ese otro en términos de un nosotros, pero esta propuesta que tú nos colocas del discurso testimonio quizás en esencia representa el quiebre total a esa distinción de otredad, mismidad, y la pensarla como en un nosotros. Creo que allí siento que hay uno de los elementos claves para pensar. Te lo dejo allí para la reflexión. Vale. ¿Quieres que Dora, corresponda enseguida o...? iba a leerte aquí unos mensajes que habían dejado. Okay. para que los tengas. Permíteme, aquí yo hablo más amplio el chat. Bueno, hay varios, saludos de distintos lugares de América. Muchas gracias a todos y todas por conectarnos, haciendo nuestra América como Martín. Bueno, Elizabeth te planteaba también que desde Sinaloa, en México, también está la danza del venado, una danza representativa de los grupos indígenas Yoreme Mayo. Y también hablaba en la ceremonia de la Semana Santa, la danza de los matachines. Bueno, aquí hay varias felicitaciones, maravillosas felicitaciones. Esta pregunta de cómo ha resistido esos cuerpos es muy fuerte, desde nuestros marcos que integre. Interpretación no podemos comprenderlo, de ahí considerar el valor del discurso testimonio.
Esto te lo planteaba María Martel. Julia Andrea Botero te dice, ¿cuál es la función que cumple el investigador al momento de construir o elaborar la narración creada? Me queda la duda al momento de elaborar el discurso testimonio desde un relato en primera persona. Bueno, aquí hay una más de Alejo Mesa y te pregunta, ¿dentro de la resistencia se puede construir una acción comunitaria desde la indignación de los pueblos afro y originales? ¿Cuál es el aprendizaje de la resistencia que de la comunidad para liberarse del sistema mundo? Bueno, allí tienes, Caterine, para que Bueno, veas. muchísimas Gracias. gracias por todas las inquietudes, por todos los comentarios. Maravilloso. Esto permite seguir nutriendo el debate. Julie hace una pregunta. ¿Cuál es la función que cumple el investigador? No necesariamente investigador, porque a veces no es investigadora, puede ser militante que está trabajando también desde el discurso testimonio, ¿no? No necesariamente investigador, pero bueno, se entiende que es un agente externo, ¿no? Al momento de construir, elaborar la narración creada, me queda la duda al momento de elaborar el discurso de testimonio de un relato en primera persona. Bueno, esa pregunta que yo creo que Julie tiene es también, es indagar sobre, que me parece muy valiosa, sobre el método, ¿no? Cuando vamos a hacer el discurso testimonio, primero es necesario hablar con estos sujetos en resistencia, estas comunidades en resistencia, para ver si en efecto quieren dar a conocer esa voz y qué voz es la que quieren dar a conocer y quién es el que daría el discurso testimonio. Han habido experiencias muy fuertes que hemos tenido en México alrededor de los discursos testimonio. Les voy a compartir algunos de los videos de los, digamos, de las otras seminarios que tuvimos en las otras versiones, en donde se habla del discurso testimonio, y me refiero que hay una autora, Silvia Soriano, que estuvo trabajando esto para responder a la pregunta de Julie, con el discurso testimonio durante mucho tiempo. Y muchos de los autores de estos discursos testimonio, que eran pueblos indígenas en resistencia que se declararon autónomos, y a partir de ese ejercicio de autonomía empieza una persecución, pero también no solamente persecución, sino también desapariciones y asesinatos. Muchos de esos que dejaron sus discursos testimonios fueron asesinados y hoy no viven, ¿no? Hay un texto muy interesante, yo quería de verdad que este espacio pudiera ser un taller, pero bueno, no, ni modo. Donde pudiéramos revisar esos discursos testimonios, las voces de estos sujetos que luchan, que han sido desplazados, despojados históricamente por el Estado, que tienen que huir de un espacio, pero comprender esas luchas aquí, el protagonismo no lo tiene el investigador, el agente externo, sino obviamente el sujeto o actor social. El sujeto actor social que a partir de esa voz reivindica la lucha y visibiliza una injusticia, un oprobio el que se está pues viviendo, una vejación humana, ¿no? Cuando se va a construir el discurso testimonio, entonces se les pregunta, ¿no?, a la comunidad si quiere hacer partícipe, o muchas veces ellos y ellas nos buscan en este ejercicio de acompañamiento, ¿no? Y se propone entonces el discurso testimonio a través de que hay ya ese proceso de concertación, de sensibilización frente a la necesidad de emitir una voz. Entonces lo primero que empezamos a hacer es a la construcción de guiones de las entrevistas, que podrían ser entrevistas a profundidad, entrevistas que sean semiestructuradas en algunos casos, ¿no? Pero también, aunque el discurso testimonio desde el ejercicio que se ha mantenido en las ciencias sociales, ha sido siempre a través de las técnicas de entrevista. Nosotros, la verdad, aquí en la Facultad de Psicología empezamos a introducir también
otros elementos, como también recuperación de la memoria colectiva a través de las fotografías de estos ejercicios de lucha y resistencia. En este caso, por ejemplo, el investigador, el agente externo, no solamente construye el instrumento, digamos, aplica ese instrumento, pero esa aplicación del instrumento también puede ser concertada con este agente externo, es decir, con estos actores o sujetos que están en resistencia. No es una forma vertical al tipo de aplicación de otras entrevistas y construcción de una entrevista, porque ellas la revisan, te dicen, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Le quitamos, le sumamos, le ponemos? Ajá. Y en ese proceso también de que se va recuperando la memoria histórica, la memoria colectiva sobre la misma lucha, sobre el mismo proceso de resistencia o el hecho que se quiere visibilizar de injusticia, se va generando un proceso de catalización de procesos, ¿sí? De fortalecimiento de los mismos actores en resistencia, porque la verdad la resistencia no es fácil. Hay momentos de quiebre en donde el sistema que te oprime, bueno, o sea, digamos, dentro de como panóptico te ejerce unos sistemas, unas formas de violencia impresionante que también desgarran y a veces tienden a desestructurar los mismos movimientos en lucha o las mismas comunidades. Entonces, fíjate que el papel que tenemos nosotras ahí es muy importante como catalizador del proceso, porque no es solamente una entrevista como en otro tipo, digamos, de tipos de investigaciones o de acompañamiento que se hacen de la psicología, porque aquí es una entrevista, pero que se hace de una forma contextuada, histórica, pero también desde un posicionamiento ético y político, donde tú no eres neutro, estás acompañando un proceso de resistencia comunitaria. En ese sentido vas a coadyuvar al proceso de resistencia misma, ¿no? Ya sea fortaleciendo a la misma comunidad en este ejercicio, cuando se da la misma entrevista, la gente empieza a hablar sobre ese proceso, ¿sí? A fortalecer en la medida que dice y reflexiona, pero y sistematiza su experiencia de forma oral, ¿sí? Bueno, lo transmite de forma oral, pero nosotros lo vamos registrando y sistematizando de forma escrita, ¿sí? Va haciendo como una reflexión sobre los propios hechos vividos, ¿no? Entonces, yo ahí diría que hay un digamos, posicionamiento de este investigador y de este agente externo como catalizador de procesos psicosociales y comunitarios. Ahora, pasamos de que ya hicimos el diseño de la entrevista, hizo esa retroalimentación con el agente interno, se aplicó la entrevista, ¿sí? Ahora, bueno, ¿cómo construyes el guión para redactar el discurso testimonio? Y ahí hay un ejercicio, por supuesto, que tiene que ser muy locuaz quien lo haga, porque hay que respetar la voz del actor social. Aún, bueno, obviamente, sí hay que cuidar la gramática, ¿sí? Del castellano, pero la voz tiene que estar intacta. En este sentido, no hay un ejercicio hermenéutico sobre la significación de la lucha de estos actores o sujetos, como queramos llamarlos, sujetos sociales, sino es simplemente el que ellos cuenten y narren esa historia a través de ese escrito, ¿no? Bueno, no sé si ahí pude responder la palabra de la pregunta que tenía nuestra compañera Yuli. Por otro lado, la pregunta que tenía también, aquí está en el chat. Bueno, la maestra Marte también nos pregunta, ¿cómo han resistido esos cuerpos? Es muy fuerte desde nuestro marco de integración e interpretación, no podemos comprenderlo, de que ahí considero el valor del discurso testimonio. Sí, en efecto, cuando interlocutamos con otras epistemes, supuestamente como psicólogos, psicólogas, uno de los ejercicios que tenemos es saber escuchar.
pero realmente estamos escuchando, a veces estamos partiendo los a priori, aún de los mismos a priori que nos da la misma psicología social comunitaria. El ejercicio de escuchar, que el semestre pasado les compartía un libro de Carlos Leckendorf sobre el saber escuchar, implica también descentrarnos de nuestra episteme para poder, a partir de una relación dialéctica, comprender estas otras epistemes y poder escuchar realmente la voz de estos pueblos afroindoamericanos. Y cuando hablamos del cuerpo, el cuerpo no solamente está en el sujeto, en la sujeta, en la corporeidad de Catherine, de Juan, sino la corporeidad se extiende a lo que podríamos llamar como el ambiente, las relaciones geoespaciales. Tanto así, por ejemplo, que en muchos de los pueblos indígenas se habla de la falda de la montaña o de la cabeza del cerro. ¿Por qué? Porque el cuerpo, esta corporeidad está muy en relación con el ambiente, y el ambiente que no es simplemente una cuestión de la dimensión de largo, ancho, de un objeto, sino es una significación en relación con la tierra y con el territorio. Es una corporeidad muy compleja. Entonces el escucharlos y el escucharlas implica muy bien, me parece, maestra Martel, un ejercicio también de descolonización mental de nosotros, de cómo entender esas corporalidades y empezar a escuchar realmente esas epistemes lejos de estos a prioris que nos da también la disciplina. Bueno, hay otra preguntita por acá. Abdón nos dice, dentro de la resistencia se puede construir una acción comunitaria desde la indignación de los pueblos afro y originarios. ¿Cuál es el aprendizaje de la resistencia que la comunidad para liberarse del sistema mundo? A ver, en la primera pregunta, pienso que la acción comunitaria de los pueblos afroindoamericanos es necesario pensarla desde ellos y con ellos. Si ellos a eso le llaman indignación, pues bien, pero en el caso, por ejemplo, que yo les citaba del EZLN, hablamos, por ejemplo, de una digna rebeldía. Y situarnos en la significación y en escuchar que es una digna rebeldía implica otro ejercicio de acción comunitaria. Es decir, en este caso, aunque queramos ser, digamos, muy provocadores, a lo mejor desde estas experiencias que tenemos inmediatas sobre cómo llegar o cómo acompañar un proceso de praxis comunitaria, reivindicando, por ejemplo, el ejercicio de los indignados o de este movimiento de los indignados, yo creo que sería otro lugar de colocación. Hay que colocarnos obviamente desde la voz de ellos y ellas, ¿no? Cómo quieren ser llamadas, cuáles son las acciones que quieren registrar y cómo hacerlo, ¿no? Que yo creo que en eso tienen una experiencia maravillosa de resistencia de más de 500 años que nos dejan muchas enseñanzas, ¿no? Más allá de estos ejercicios que se han hecho desde los movimientos de la indignación, si a eso es lo que te refiere, Abdón. Pues mira, con respecto a esa pregunta, ¿cuál es el aprendizaje de resistencia de las comunidades para liberarse del sistema mundo? Pongo el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con los acuerdos de San Andrés Larraizar se quería, obviamente, promover un cambio de inclusión de la construcción de otras leyes acá en el país, donde realmente se incluyera estos sentiversales de los pueblos indígenas, sus formas de organización, sus formas autonómicas. Pues cuando llegó a las mesas de diálogo, como no solo pasa aquí en México, sino en Colombia y en otros países, ya se imaginan, ¿no? El desmadre, ¿no? En las mesas, en esas mesas de diálogo que empiezan a tergiversar los intereses originales que tienen los movimientos indígenas y hacen otra cosa totalmente diferente. Uno diría, bueno, ¿fracasó el ejercicio de la autonomía? No. Tú vas al pueblo
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y vas a sus comunidades y te dicen, pues es que no necesitamos necesariamente la legitimación del Estado, ¿no? O la visibilización del Estado en nuestros procesos. Nosotros estamos en un ejercicio de autonomía, ¿no? Entonces, el aprendizaje es que aún a pesar de que el sistema mundo, y en este caso el sistema mundo, un sistema capitalista en expansión, con proyectos obviamente neoliberales que van encajando dentro de esas ideas de desarrollo, vamos muy lejos en el caso de México, como el despojo, con el Tren Maya, con la construcción del nuevo aeropuerto, entre otras vejaciones que ve uno por ahí. Ves que los pueblos afroamericanos siguen resistiendo, ¿sí? Desde sus formas, y siguen ejerciendo sus formas de organización política, social, ¿no? Aún a pesar de que se les niegue, ¿no? Se les niegue esta práctica, ¿no? Muy diferente, tenemos constituciones muy diferentes en América Latina. En el caso de Ecuador tenemos una constitución que recoge, digamos que ve a la tierra y el territorio como un sujeto colectivo de derecho. En el caso de México no hemos llegado a ello. Sin embargo, los pueblos afroindoamericanos en el territorio mexicano, ¿sí? Siguen viendo a la tierra y al territorio como un sujeto de derechos. Pero no es necesario que haya reposado en la Constitución, aunque sí debemos apostar a que hayan cambios dentro de ellos y la visibilización de esa epistema en la Constitución, porque en la Constitución mexicana no hay realmente una inclusión de esa epistema, ¿no? Y cuando se habla de autonomía, eso es obviamente como pones en cuestionamiento el status quo y la forma de gobernanza, lo cual genera mucho miedo con las relaciones y el ejercicio de estos contrapoderes, ¿no? Entonces, es complejo, pero ahí se está, hay mucho aprendizaje. Sí, hay otros aprendizajes que podríamos ver, en casos específicos de la Ciudad de México, se quería privatizar los panteones comunitarios, que son lo que le llaman en Colombia los cementerios, y los panteones acá en los pueblos originarios son administrados por el mismo pueblo originario. No tienen que ver digamos, una administración estatal o del gobierno de la Ciudad de México. Ellos manejan sus recursos, ahí se pueden, digamos, reposar los cuerpos de los originarios y algunos avecindados que hayan contribuido con las formas comunales de reproducción del mismo pueblo. Entonces, frente a esa iniciativa, pues los pueblos originarios de la Ciudad de México se declararon en resistencia y no dejaron que lo privatizaran. Otros ejercicios, los pueblos afromexicanos, pues terrible que hasta el siglo XXI sean reconocidos, pero ahí están, resisten desde la infrapolítica, y mucha gente dice, ¿de verdad hay pueblos afro? Y el afro te da solo el pigmento de la piel, porque entonces también algunas visiones retrógradas impresionantes, donde decían, pues si no tienes el pigmento, la piel así re negro, como re negro azuloso, pues no eres negro, no eres afromexicano, no eres afromexicana. Y eso no está dado por eso está dado por digamos, por la identidad etnocultural que se da a partir de las prácticas psicosociales y culturales, como estas fiestas, como la construcción del tejido social, como esta nosotrificación, entre otras cosas, ¿no? Que hiperviven aún a pesar del capitalismo voraz. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, comentario, reflexión. Sí, Caterina, allí Adriana colocó, me pregunto, ¿cómo se ubica el lector, si lo ubica en lo histórico, en lo cultural, para que pueda comprender el todo? A ver, Adriana, ¿me podrías explicar un poco más esta pregunta, por favor? Hola, querida doctora Catherine. Hola. Estaba yo preguntándome, digamos, imaginándome el documento y si, digamos que para el lector se hace
digamos, un ejercicio de contextualización histórico, o sea, más, digamos, cómo es la ruta para presentar el discurso, si digamos se presenta como eso que se conoce como lo institucional antes y de pronto después se presenta pues para que, no, es que no sé cómo, digamos, cómo se contextualiza el lector, ¿sí? Digamos, en ese discurso. Entonces pensaba si se requiere, o sea, si de pronto también además del discurso requiere otra, digamos, una contextualización antes de empezar o cómo se desarrolla. Ya, muchas gracias. Pues mira, Adri, gracias por tu pregunta. En el Drive tenemos el libro donde hay como 4 discursos testimonios para que te los puedas leer, eh, para que cheques cómo quedó ya el texto del discurso testimonio. Igual también pueden comprar en línea el discurso testimonio de Rigoberta Menchú. Hay otro discurso testimonio que es maravilloso, Historias de un cimarrón. Es un libro que se produjo en Cuba. El otro, pues saben que es una premio Nobel de Guatemala. Y pues este otro del sentido de comunidad en un pueblo originario, Santa Marta Catitla, es pues aportes que damos desde nuestra disciplina y nuestro quehacer en la elaboración del discurso testimonio. Entonces, bueno, un tips es que ahí en el Drive está el libro para que te lo cheques. Por otro lado, el discurso testimonio no tiene como ejercicio, como cuando tú armas una investigación que tienes que contextualizar el fenómeno, no. Más bien, en la misma redacción del discurso testimonio se van redactando las tramas históricas y sociales que atraviesan la lucha. La voz del mismo actor o de la actora social o sujeto o agente social, ¿sí? Va a través de su discurso narrando la situación de forma contextuada. Ahí la historia y el espacio, el tiempo se van, digamos, se van mezclando, se van jugando. Ahí, digamos que uno tiene que tener la habilidad de ir trenzando las historias contadas a través de la voz de ese actor y actora social, pero siempre esa voz está contextuada, esa voz no es vacía, esa voz siempre emerge en un lugar, emerge en un momento histórico, pero la gente te la va narrando y la vas encontrando ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo organizarlo? Es el mismo actor, sujeto, agente social, el que va definiendo cómo quiere que se narre. Pero también uno ahí en esa interlocución de diálogo de saberes, buscando que tenga un impacto concientizador en quien lo lee, uno puede decirle y pues también dialogar con el movimiento, en este caso en resistencia, y decirle cómo ven si primero empezamos desde la historia personal, que la historia personal no es la historia de Ana, sino es de Juana, de María, de Petra, que sufren lo mismo, ¿sí? Y luego ya empezamos un poquito a hablar sobre su identidad y luego sobre la lucha, pero eso va siendo dialogado y puede darse de muchas formas. Si tú lees el de Rigoberta Menchú, el discurso testimonio de Rigoberta Menchú, es muy diferente a la historia de un cimarrón o al que nosotros escribimos en el sentido de comunidad, en el libro de sentido de comunidad, o a otros que puedes encontrar, por ejemplo, el que escribió Silvia Soriano, y que te lo puedes googlear, encuentras esos libros a lo mejor en PDF, sobre historias de autonomía. O sea, la narración de cómo se encadenan estos hechos y cómo, digamos, aparece en el texto, puedes encontrar diferencias sustanciales entre uno y otro. Pero la cuestión es el fundamento epistemológico, metodológico del armazón, que tiene que tener las características que les hablé previamente en el discurso testimonio, que se habla desde el yo social, que siempre se busca rescatar la voz de estos sin voz,
que siempre se busca visibilizar algo que ha sido invisibilizado históricamente, que hay una verdad contra otra verdad. ¿Sí me entiendes? Eso sí hay que respetarlo dentro del discurso testimonio. Vale. Bueno, aquí Nancy desde Paraguay te plantea, escuchando lo que es el discurso testimonio, he reconocido que ha existido bastante en las luchas de muchos movimientos sociales en Paraguay con las comunidades campesinas y de algunos indígenas. No así con las referentes de comunidades afroparaguayas. Es posible abordar intencionalmente desde la psicología social comunitaria, identificar y rescatar estos discursos testimonios con las comunidades afroparaguayas. ¿Cómo trabajar esto? ¿En dónde no está visibilizado, valorado este discurso testimonio? Pues yo creo que, Nancy, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que es muy pertinente. Si nuestra apuesta también, nuestro posicionamiento político es acompañar las luchas, los procesos de resistencia y visibilización de las comunidades afroparaguayas, podríamos hacer un trabajo de acompañamiento utilizando el discurso testimonio. El discurso testimonio ha sido trabajado sobre todo, especialmente en nuestra América, dentro de los procesos de lucha y resistencia políticas. Los pioneros en estos trabajos han sido los y las cubanas, ¿no? No precisamente introducido en la psicología, primero pues es introducido en la literatura, que uno pregunta un género literario, un género narrativo. Todavía hay controversia frente a eso. Pero no es cualquier literatura, es una contestataria y revolucionaria, ¿no? Y también en las ciencias sociales. La verdad es que un ejercicio muy de ciencia de frontera lo introducimos en la psicología acá. Y para nosotros ha sido, la verdad, una experiencia muy grata. No solamente lo hemos trabajado con pueblos originarios de la Ciudad de México, con pueblos mayances en el sureste mexicano, sino también lo hemos trabajado, por ejemplo, con pueblos indígenas, amazónicos, con ashánicas. Hemos rescatado sus discursos testimonios y estamos en la vista de empezarlos a trabajar con afro-mexicanos, ¿sí? Y yo creo pues que es un método muy loable cuando tú te ubicas desde este apoyo ético y político en ese caminar de la praxis comunitaria y en donde ves como lo señalas, en Paraguay sí, se habla mucho, se trabaja mucho lo indígena, pero lo afro de pronto está olvidado. También pasa aquí en México, y más aún yo creo, ¿no? En donde históricamente se ha negado esa tercera raíz en México. Y yo creo que rescatar las voces de estos sujetos, de estos actores, es fundamental, ¿no? Es fundamental. ¿Cómo hacerlo? Pues hay varios libritos que hemos trabajado y que hemos sistematizado estas experiencias de cómo lo hemos hecho por ejemplo, con población con población de Perú, indígenas de Perú, amazónicos, y también en el caso de México, ¿no? Hemos también publicado los mismos discursos testimonios, no solamente en libros escritos, porque la idea es que el discurso no quede encerrado para estos actores que lo dieron, sino que se dé a conocer. Y también se han publicado a nivel de otros escritos no tan formales como libros, sino a través de redes. Ajá. Bueno. Gracias, Aquí, Caterina. aquí tienes, Caterina, otro comentario de Erika y te dice, gracias, Caterina, porque nos das una luz para plasmar la historia afroboliviana. En mi caso, desde el discurso testimonio, en varios temas, desde la migración, discriminación y el discurso anclado en las nuevas generaciones, que es preocupante.
Vale, muchísimas gracias. Erika es una mujer lideresa afro-boliviana y también es psicóloga comunitaria. Me encanta que estés aquí. Qué bueno poder saberte en este espacio. También tenemos muchas cosas que aprender de ti, Erika, de todas estas experiencias de resistencia comunitaria de los y de las afrobolivianas. Erika también es parlamentaria afro. Gracias. Bueno, aquí tienes otro comentario de parte de Lina Macías. Dice, teniendo en cuenta que los relatos son novedosos, asombrosos o interesantes para la psicología, me pregunto sobre la acción desde adentro. Soy indígena psicóloga y he tenido esta inquietud. Al entrarme en los relatos de la comunidad, no encuentro asombro al ser parte de ello. En esa medida, es apropiado que trate de indagar más en la comunidad con esa idea y o conocimiento previo en la escritura de los relatos. Bueno, muchísimas gracias, Lina, por tu pregunta. Bueno, antes de responder esa pregunta de Lina, recuerden registrar su asistencia. Ahí Dani nos ha compartido el formato de registro de asistencia. No se vayan de la sesión sin registrar, por favor, su asistencia. ¿Vale? Bueno, sí, en efecto, Lina, cuando uno se pregunta lo novedoso, ¿es novedoso para quién? ¿Sí? Si en efecto muchos de estos pueblos indígenas, afrodescendientes, pues cuando leen, ahí están leyendo su historia, su retrato, y pues no es novedoso obviamente, y más que novedoso es visible para aquellos que han y aquellas que han invisibilizado esas voces, ¿no? Ahora, si bien lo que nos hemos dado cuenta cuando hemos trabajado a nivel de grupos focales, en pueblos indígenas, en pueblos afrodescendientes, afroindoamericanos, porque hay fusión también de ambos, a nivel de este tejido relacional, es que muchas veces la historia de Juan interpela a la historia de María. Y cuando empezamos a hablar de las luchas, aunque tenemos el mismo lugar de colocaciones, las significaciones se van construyendo socialmente en estos espacios y escenarios de compartir las voces. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque sea tu experiencia inmediata, Lina, en que tú digas, esto me es común, eso es satisfactorio pensar que es común, porque la voz de este pueblo hermano también es mi voz, es lo que vivimos nosotras y nosotros, ¿no? Pero también igual, ver que estos ejidos, acuérdense cuando hablamos de ese yo, no es un yo individual, es un yo social, y desde ese punto es una historia que comuna a todo un pueblo, ¿no? Y no extraño para el pueblo. Pero aquí el efecto en el pueblo no es pensar si es novedoso o no, sino que el mismo ejercicio de rescatar la memoria colectiva, la significación de la lucha, de la experiencia vivida, de dar la voz, fortalece la misma lucha misma, ¿no? Hace que reflexiones y que sistematicemos la misma lucha, porque a veces son experiencias que las contamos a nivel oral, pero que necesitan registrarse de forma escrita para que ese aprendizaje también sobre la misma experiencia, en este caso si es una experiencia de resistencia, ¿sí? Tenga un valor agregado de aprendizaje, de deconstrucción y de resignificación de la misma experiencia. Por ejemplo, en un caso en Guatemala, ustedes saben que con el gobierno de Díaz Montt, bueno, gobierno, con la tiranía de Díaz Montt, pues se instauró todo un sistema, una guerra, un sistema de violencia impresionante, y dentro de ello fue atravesado las comunidades indígenas. Y muchas de las cuerpas de las mujeres, por ejemplo, lo que para nosotros, desde Occidente, mujeres en relación al cuerpo, no es una tortura, para ellas sí, que les corten sus trenzas
es una mutilación, porque eso hace parte del cuerpo, ¿no? Entonces, la significación que había, por ejemplo, en las mujeres sobre esta relación del cuerpo en un contexto de guerra y que, por ejemplo, muchas de ellas eran embarazadas, entre comillas, por el enemigo, era una estrategia de guerra, ¿no? El cuerpo de la mujer, terrible. A partir, por ejemplo, de trabajar con ellas, estas vivencias, muchas de las mujeres eran rechazadas por sus propias comunidades por haber sido, por ejemplo, embarazadas por el enemigo. Entonces, el empezar a compartir esa experiencia y de construir la experiencia también igual de las cuerpos de las mujeres dentro de un contexto histórico donde eso obviamente es una estrategia de guerra, pero en un principio para ellas no era significada como una guerra, también a recuperar estas voces dio otro sentido sobre lo vivido y una liberación también sobre lo vivido. Entonces, es mucho más complejo de pensar simplemente lo novedoso, o bueno, ¿no? Implica ejercicios también de concienciación, de problematización, de reflexión, acción, ¿no? El rescatar una voz. Parece que fuera cualquier cosa, pero ahí emergen muchas cosas cuando estamos rescatando las voces. Gracias. Mira que estaba escuchándote y pensaba cómo aquí en Colombia, posiblemente a partir de lo que ha generado el acuerdo y la dinámica que ha empezado desde grupos y comunidades a traer sus testimonios sobre lo que ha acontecido, pensaba cómo muchas de esas prácticas de alguna manera uno las podría leer en clave de discurso testimonio, y pensaba inclusive si en esa idea del género narrativo, los tejidos de Mampuján, por ejemplo, podía uno leerlos en clave de testimonio, de discurso testimonio. O sea, me dejas allí como esa inquietud. Y lo pensaba inclusive para no solo el caso de Colombia, sino las artilleras, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en el Cono Sur. Entonces, creo que también allí le agregaría otro elemento a ese debate del género literario narrativo, y que posiblemente las prácticas discursivas hayan otros códigos y otras formas de narrativa y que podrían constituirse en ese recurso del discurso testimonio. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que pues es una pregunta muy interesante y ahí tenemos que problematizar el método, ¿no? No es igual el testimonio al discurso testimonio. El testimonio es la narración de una experiencia vivida y que, bueno, quien narra se sitúa en que vivió una experiencia y cuenta una verdad sobre esa experiencia. El caso colombiano, muchos de esos testimonios son también igual, o el caso peruano, utilizados dentro de las comisiones de verdad, en las desapariciones, en los procesos de reinserción, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el testimonio, pero el discurso testimonio implica un proceso de praxis comunitaria. Uh-huh. No es solamente narrar y que quede en la narración. Es búsqueda de cambio y transformación, es búsqueda de concienciación, no solamente digamos, en este sector de la población que no ha visibilizado, porque parece jodido, ¿no? A veces en la sociedad colombiana hay grupos que la verdad viven con una cajita de cristal que no saben ni se percatan de que existen otros mundos dentro de este gran mundo, ¿no? Entonces no conocen estas otras voces o conocen la visión oficial de esas voces, ¿no? O sea, la mentira institucionalizada sobre una verdad supuestamente mayúscula que pone el Estado. Entonces, yo creo que ahí trabajar el discurso testimonio es una respuesta contestataria al Estado-Nación, porque es trabajar con una contraverdad, que es la verdad de estas otras voces, pero que no queda en un testimonio, es un discurso testimonio que busca fortalecer la misma lucha de eso que dan la voz, de fortalecer y trabajar en las significaciones, en la memoria colectiva, pero también trabajar también en otro sector que sería de la población colombiana y en concientizar sobre esa realidad
de esos otros acallados y silenciados, de esas otras voces cercenadas en la historia de Colombia. Ok, muy interesante. Allí la pregunta. Bueno, creo que ya no veo aquí, bueno, ya más agradecimientos. Bueno, allí les han dejado la inquietud de donde, sí, todos estos seminarios están quedando grabados. Allí les han dejado el enlace en el Face del seminario. Aquí pueden encontrar y igualmente está siendo grabado y se subirá y todos los que siguen. Importante reiterar que el horario que está establecido es 5:30 o 17:30 hora de Colombia. Se estableció ese horario por los cambios de horarios de usos que tenemos hacia México y hacia Argentina. Entonces digamos que ese fue como el que se logró concertar dentro de la red y por eso todas las sesiones siempre tendrán el mismo horario, 5:30 de Colombia, 17:30 de Colombia. Bueno, doctora Caterine, muchas gracias por tus aprendizajes, las reflexiones que nos dejas. Y solo queda ahora que vayan nuevamente a la literatura que está allí en la página que se está compartiendo para que puedan ahondar de muchos de estos elementos. Invitarlos entonces para nuestra próxima sesión, que será el lunes 25 de abril. Lunes 25 de abril. Va a ser Relaciones raciales en el trabajo comunitario con pueblos afrodescendientes, retos del investigador. Nos la va a compartir el doctor James Ferreira Maura de Brasil. Allí igualmente van a encontrar la referencia bibliográfica que vamos a trabajar previo para que preparen. Entonces ya sería dentro de 2 semanas, teniendo en cuenta que tendremos Semana Santa, luego dejamos una y nos estaremos encontrando 25 de abril. Todas las comunicaciones del seminario las hacemos a través del correo institucional, el cual ustedes tienen. Entonces les pedimos por favor, a través de ese medio podamos hacer todas las consultas, las dudas, algunas personas que nos manifiestan que tenían inquietudes sobre sus inscripciones. El asistir a este espacio no implica la inscripción, debe estar a través del correo que está establecido para tal propósito. Sin más, bueno, agradecerles de nuevo, podernos conectar desde varios rincones de la América y maravilloso reflexionar sobre lo que significa pensarnos la frontera en lo que implica estos métodos. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto. Abrazos a todas, a todos, a todes. Adiós, buenas tardes. Gracias.